Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera. En el episodio de hoy de Bolsa desde cero vamos a estar hablando sobre el volumen, su importancia y su interpretación. Antes de comenzar, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte. Si ya sos seguidor nuestro, importantísimo dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos y un comentario contándonos qué te pareció el video, si ya conocías esta información, si te fue útil, interesante, o si querés recomendar algún otro tema, también está bueno. Ya saben que tenemos una planificación armada para esta serie de videos, pero siempre tomamos recomendaciones para hablar de nuevos temas, así que definitivamente dejen su opinión en los comentarios, leemos y respondemos cada uno de ellos. Comencemos. Aquí estamos ya en la plataforma de TradingView, amigos. En este caso, en el activo Holcim, JMIN. Y tenemos un pequeño temario para que no me olvide de contarles nada de todo lo importante de lo que quiero hablar sobre el volumen, ya que me parece que es uno de los puntos más claves a la hora de hacer trading y análisis técnico, y muchos inversores no le dan la importancia que merece, ¿bien? Entonces, empecemos por definir qué es el volumen, porque si no, nada de todo lo que hable después tiene mucho sentido, ¿no? El volumen es la cantidad de acciones o contratos que se tradearon en un activo. En este caso estamos en JMIN y el volumen ploteado en un gráfico van a ser estas barras que vemos en la parte inferior, ¿sí? Todas estas barras que vemos en la parte inferior del gráfico es el volumen graficado en forma de barras, básicamente, ¿sí? Entonces, cada una de estas barras demuestra, dado un día, porque si se fijan está en el eje del tiempo, dado el día, en este caso el 21 del 3, el 21 de marzo del 2016, corresponde con esta barra de volumen. Lo que nos está diciendo es, para esta rueda en particular, que tenemos esta vela de precios, el volumen de operaciones que hubo es el siguiente. En este caso, 192.000 papeles, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante el...? Bueno, qué importancia tiene el volumen en realidad va después, pero quiero hacer una diferencia clave, que es... Hay tres cosas importantes dado cualquier activo o mercado. La primera es el precio. El precio siempre es lo más importante, ¿sí? La segunda cosa importante, el segundo dato que nos provee el mercado, es el volumen, que es de lo que estamos hablando hoy. Y el tercero es el interés abierto. El interés abierto solo aplica a los mercados de opciones y futuros, no a las acciones, pero obviamente si tenés un activo que tiene opciones, podés utilizar el interés abierto de las opciones para para hacer parte del análisis que estás haciendo sobre el activo. Eso queda para otro scope completamente mucho más avanzado, no viene al caso, pero quería nombrar los tres datos más importantes que se nos provee para cualquier activo, ¿sí? Precio, volumen e interés abierto. Una vez que salimos de esos tres puntos, todo lo que viene después son derivados. Todos los indicadores que ustedes vean, cualquier cosa que ploteen en un gráfico, van a ser derivados del precio o del volumen. También hay algunas cosas que son hojas de rutas y teorías, como la parte de Fibonacci, Elliott, que no... Si bien están ligados al precio en el momento que vos lo marcás en el gráfico, cuando elegís los pivotes y ese tipo de cosas, no son derivados del precio, ¿sí? Pero cualquier indicador que ustedes vean, el MACD, el RSI, el estocástico, todas las cosas que ustedes, las medias móviles, todo lo que ustedes sumen, son derivados de alguna de estas cosas, ¿sí? Entonces es importante que antes de que lleguemos a cualquier derivado de esas cosas, a cualquier indicador que tome información de esto, comprendamos y sepamos hacer el análisis básico de estas tres cosas. Bueno, en este caso, como les dije, para acciones, olvídense del interés abierto, pero sí del precio y del volumen. Si no sabemos comprender a fondo el precio y el volumen, ¿cómo esperamos poder hacer un análisis consecuente y que tenga sentido sobre indicadores que derivan de ellos? ¿Bien? Bueno, eso era lo primero que quería dejar en claro de todo esto. A ver si podemos borrar. Perfecto. Muy bien. Entonces, el volumen es muy importante por eso, porque es un dato intrínseco al mercado, ¿sí? No viene de ningún derivado de ninguna otra cosa. Nosotros tenemos una rueda en particular, tenemos los precios de inicio, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre, y el volumen operado. Entonces, esos son los 5 datos claves con los que partimos. En esto se basa lo llamado price action. Cuando nosotros hacemos price action, nos basamos en el precio y en el volumen. ¿Bien? Entonces, espero que ya hayamos podido responder qué es el volumen. Pasemos a hablar un poquito de qué es la liquidez de un activo y por qué nos interesa conocerla. Muchas veces nos cansamos de hablar de todo esto, de qué es la liquidez, por qué es importante operar en activos líquidos, que sobre todo ha habido muchos problemas con esto en los últimos meses, último año, de muchas acciones que por desgracia no ha habido buenas regulaciones y llevan a que los inversores minoritarios y que leen una noticia en los diarios terminen poniendo su dinero y lo pierdan. Por no haber estudiado y no saber lo que es la liquidez de un activo, ¿bien?
Bueno, la liquidez de un activo es la capacidad que tiene uno de liquidar sus posiciones. Y obviamente está ligado con el volumen que opera ese activo, ¿sí? La capacidad de liquidar es la capacidad que tenés de vender. Si vos tenés, supónganse que tenés un montón de acciones, vamos a suponer que esto es una acción de JMIN, tenemos un montón de acciones de JMIN, un montón de papelitos de JMIN. Pónganle, no sé, 10.000 JMIN. 10.000 no sería mucho, pero bueno, es un ejemplo. Tenemos 10.000 JMIN. La capacidad que yo tengo de vender esas JMIN y recuperar mi dinero es la capacidad de liquidar la posición, ¿sí? Liquidar la posición es pasar de tener los papeles a tener el cash. Cash is king. Pasar a tener el dinero nuevamente en nuestra comitente, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante la liquidez de un activo? Porque si operamos un activo que es ilíquido, que tiene poca liquidez o nula para el tamaño de nuestra posición, va a ser mucho más difícil salir de dicho activo y obtener nuestro dinero. Entonces, ante algún problema, imagínense en muchas ocasiones, un problema mío personal y yo necesito recuperar mi dinero, si el activo es ilíquido no lo puedo hacer, ¿entienden? Supónganse que un activo mueve 10.000 papeles por día y yo tengo una posición de 10 millones. ¿Cuánto tiempo necesito para liquidar esa posición? ¿Se entiende? Si yo de pronto necesito esos 10 millones en dinero porque se está muriendo un familiar y necesito recuperar ese dinero, no lo puedo liquidar. Es un caso muy extremo, olvídense, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero supónganse que por el motivo que sea necesitan ese dinero, ¿sí? Sin llegar a tener 10 millones, sino que sean 150.000 pesos, 1.000.000 de pesos, un número que pueda ser más accesible. Si ustedes tienen 1.000.000 de pesos y lo necesitan por el motivo que sea, para comprar una casa, para una emergencia, para lo que sea, y el activo solo mueve 100.000 pesos por día, como mínimo necesitas 10 ruedas para poder sacar todo ese dinero. Suponiendo que seas el único vendedor y que haya oferta compradora, porque si vos realmente empezás a vender todo ese tiempo durante 10 días, el precio se va a desplomar, porque no hay oferta que sustente toda esa venta. Y los demás vendedores, cuando ven que el precio se desplome, también van a querer vender, porque ven que el precio se cae y están perdiendo valor. Entonces, sumado a todo lo que vos querés liquidar, tenés el resto de la gente que también quiere liquidar. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento es cuando uno queda preso del activo, ¿sí? Uno queda encerrado en el activo porque tenés poca liquidez y poca capacidad de liquidar. El activo es poco líquido y vos tenés mucho dinero. Tu posición es muy grande para la liquidez que tiene ese activo. Entonces, ese es el motivo por el cual nos interesa conocerla. Cuando uno opera activos ilíquidos o de poca liquidez, si es que lo hace, muchas veces es no recomendable directamente, tiene que operar posiciones chicas. Entonces es importantísimo conocer el volumen que mueve un activo para decidir si realmente podemos tomar la posición que nosotros queremos. Si un activo mueve 250.000 pesos por día y uno quiere tomar una posición de 10.000 pesos y no va a pasar nada, o sea, está todo bien, por más que el activo sea líquido, puede mover 250.000 pesos por día, no es nada. Si vos querés tomar una posición de 10.000 pesos o de 5.000 o de 2.000, no pasa nada, siempre va a haber alguien que te vaya a comprar. Probablemente no puedas vender al mejor precio que vos querés, porque al ser tan ilíquido el activo, cuando vos querés vender, no va a haber siempre una persona pagando al mismo precio del activo actualmente, pero siempre va a haber alguien pagando un poco más abajo, entonces vas a tener que vender quizás al precio que no es el más óptimo, pero vas a tener capacidad de liquidar tu posición. Ahora, si en ese mismo activo que mueve 250.000 pesos por mes, vos querés tomar una posición de 250.000 pesos, probablemente no sea la mejor opción, ¿sí? Podés hacerlo, siempre y cuando tengas presente que tu salida tiene que ser escalonada, tiene que ser por partes, que vos deberías tratar de salir mediante movimientos alcistas y no cuando el activo empieza a bajar, que es cuando la oferta se seca y cuesta más salir del activo, ¿bien? Entonces, bueno, por eso es importantísimo conocer la liquidez de un activo. Explicamos qué es la liquidez, por qué es importante conocerla y qué implicancias tiene para nuestras posiciones. ¿Bien? El siguiente tema del que vamos a hablar es la importancia que tiene el volumen. ¿Bien? Algunas cosas ya las comentamos. El primer punto sería la liquidez del activo, ¿bien? Que viene dada por el volumen y que nos permite definir qué tipos de posiciones deberíamos tomar en tal o cual activo, si deberíamos tomarlas o no, siquiera, en los casos de extrema iliquidez, ¿bien? Y posiciones muy grandes. El segundo punto que tiene es que nos permite hablar de la fortaleza de un movimiento, ¿sí? Si nosotros tenemos, tanto sea un movimiento alcista como bajista,
el volumen nos permite representar la fortaleza de dicho movimiento. Si bien es solo funciona como un indicador cuando lo tomamos de esta manera, que nos puede dar una señal de alerta, levantar una bandera y decir, che, tené cuidado. Recuerden que, como siempre, el orden es precio, volumen. El precio siempre tiene la última palabra. Pero el volumen va de la mano y nos permite saber si el movimiento que estamos viendo en el precio está convalidado por el mercado o no. ¿Bien? Imagínenselo de esta manera. Vamos a borrar un poco todo esto. Denme un segundito. Imagínenselo de esta manera. Si ustedes ven un movimiento muy alcista, supónganse una pata alcista como esta, y no ven volumen que lo convalide, quiere decir que no hay suficientes operaciones, ¿sí? Si el volumen fuera tan chico como vemos acá, supónganse en febrero, y vemos un movimiento alcista de este calibre, quiere decir que no hay inversores que avalen ese movimiento, ¿sí? Por algún motivo el precio está subiendo sin que haya mucha gente que compre, ni mucha gente que venda, obviamente. No se realizan operaciones suficientes para que el volumen crezca. Entonces el precio está subiendo o por inercia o por manipulación, o simplemente quiere decir que es una señal de agotamiento. Quiere decir que veníamos con cierto volumen estándar, el precio empezó a subir y no hay más interés comprador. Cuando nosotros vemos mucho volumen en una pata alcista, quiere decir que hay mucho interés comprador. Hay muchas personas que están poniendo mucho dinero en el activo, ¿sí? A medida que el precio sube, la gente se interesa más. Acá compran algunos, acá compran, vamos a ponerlo con otro color. En el piso compran algunos, los que buscan siempre comprar en pisos, buscar sacar el mayor valor y diferentes estrategias, etc. Después por acá compran los que vieron el breakout, ¿sí? Y después por acá compra Doña María, que lo leyó en los diarios, ¿sí? Que se enteró que hubo una noticia y dijo, bueno, acá compro, y después el precio se cae, ¿ok? Eso justamente, si va avalado, toda esta suba va avalado por el volumen, quiere decir que cada vez hay más interés por parte de los compradores. Cada vez los compradores ponen más dinero y hay más compradores. Eso avala la suba que está teniendo el precio, ¿bien? Y es una señal de fortaleza, como marcábamos antes. Ahora, si tenemos un movimiento alcista tan fuerte como ese, pero con un volumen inexistente como el que vemos acá, quiere decir que no hay compradores, no hay presión alcista, no hay toros que avalen esa compra. Y por lo tanto es una señal de alerta. No significa que tengan que salir corriendo a vender, pero sí significa que tenés que estar alerta. El mercado no está avalando esa suba. Ahí es cuando uno debería empezar a buscar patrones anteriores en el activo y en el mercado en general, saber por qué, si todo el mercado en general está con poco volumen o si pasa solo en este activo. Si vemos que todo el mercado está con mucho volumen, vemos que en la historia de este activo siempre que hubo movimientos alcistas se condicen con la suba del volumen y de pronto estamos viendo un movimiento alcista que no tiene volumen, o bueno, que no tiene volumen ascendente y por encima del promedio, es una señal muy fuerte de alerta. Deberíamos saber que hay algo raro que está pasando, ¿sí? ¿Por qué nadie está vendiendo, ¿sí? Ese es otro caso en el que puede ocurrir que no haya volumen. Si estamos hablando de activos muy líquidos, el precio lo pueden subir con 2 pesos básicamente. Si estamos hablando de un activo que mueve 10.000 pesos por día y viene una mano grande, por ejemplo un fondo común de inversión o un inversor muy grande que decide yo quiero empezar a comprar acciones de esta empresa y empieza a pagar, eso lleva a que el precio suba de manera muy rápida, porque el fondo común de inversión no va a comprar de a 1.000 pesos, si bien muchas veces se hace para no provocar una gran suba, comprar en partes minoritarias, necesita comprar, necesita que alguien le venda, entonces va a ir comprando, y si nadie vende ese activo, porque es ilíquido, pues no tiene liquidez, el problema que provoca es que el activo sube demasiado sin que haya una gran suba del volumen hasta que se despierta el interés del resto de los inversores del mercado y empiezan a aportar su dinero y provocan una suba avalada por el volumen, ¿sí? Muy bien, entonces esa es una de las importancias que tiene el volumen, la liquidez que tiene, que nos indica si deberíamos operarlo o no y con qué tamaño de posiciones. La segunda es la fortaleza, nos permite convalidar tanto subas como bajas. Idealmente, en movimientos cuando estamos en una tendencia alcista, como la que vemos en este papel, en movimientos alcistas, en movimientos bullish hacia arriba del papel, tiene que ir convalidado con un volumen ascendente y por encima del promedio. Y los movimientos correctivos, los movimientos de corrección, cuando buscamos retroceder parte del movimiento alcista y consolidar la suba de precios antes de volver a buscar otra nueva pata alcista, deberían ser con mucho menor volumen, ¿sí? Eso es la convalidación que nos da el volumen del movimiento de los precios, ¿ok? Bien.
borremos un poco todo esto y pasemos a los ejemplos para ir cerrando este video. Mientras borramos, no olviden dejar un me gusta abajo, chicos, un comentario contándonos qué te pareció este video. Yo creo que va a salir súper interesante y que hay mucha gente que no le da la importancia que tiene el volumen. Contanos también si ya utilizabas todas estas estrategias de volumen y lectura e interpretación del mismo, o si todo esto es nuevo para vos. Nos interesa conocer su opinión, leemos y respondemos todos los comentarios. Bien, entonces ya hablamos de qué es el volumen, qué es la liquidez y por qué nos interesa, qué importancia tiene el volumen. Hablemos de ejemplos de señales con volumen. Vamos a, en este caso, a utilizar el activo Holcim. Tenemos 3 ejemplos, si no me equivoco, que son interesantes de ver y realmente se da mucho en otros activos, muchísimos activos, prácticamente les diría que todos, de que realmente los breakouts convalidados con volumen nos dan señales alcistas muy interesantes y con las que se puede hacer mucho dinero, ¿bien? Excelente. Comencemos por el primero de los casos, que fue en el 18 de marzo de 2016. ¿Sí? Fíjense que no se nota mucho, pero el volumen acá era planchado, muy chiquitito. No se nota mucho porque después acá el volumen creció demasiado, entonces la escala de volumen queda un poco distorsionada, pero se nota a simple ojo que realmente acá el volumen es prácticamente inexistente y de pronto acá, ¡pum!, tenemos 2 barras de volumen súper interesantes. Que si de hecho cuando ustedes pasan el mouse sobre el día, si se fijan en la esquina izquierda, donde está el indicador que dice vol, más a la derecha tenemos la cantidad que hubo de volumen y se ve muy clarito. Realmente me van a putear, puede ser que ustedes dicen que nunca ven estas cosas. Y al costadito también dice cuánto es el promedio. Entonces denme un segundo. Muy bien. El volumen dice que fue 140.000 papeles y el promedio era de 20.000. Es una locura, ¿ok? Es 7 veces más el volumen promedio, solo la primera barra. Ustedes habrán visto muchas veces que yo en mis análisis, en los videos de análisis técnico del mercado argentino, hablo y dejo marcado muchas veces cuánto fue el volumen promedio, cuánto fue por encima del volumen promedio una barra de volumen. En este caso, la primera barra que vemos acá, que les nombraba del día, vamos a repetir una vez más, 18 de marzo, tiene 7 veces el volumen promedio, ¿ok? Eso es una señal más que importante, muy interesante, es una locura. En general, ya cuando hablamos de 2 o 3 veces el volumen promedio, es una señal para por lo menos analizar todo el activo y ver si tiene sentido lo que está pasando. Cuando empezamos a hablar de 4 o 5 veces el volumen promedio, ya es una señal muy importante. Tengan presente que hay casos en los que un exabrupto de una sola barra de volumen no significa que haya algo por detrás. Puede pasar, hay ejemplos, en los cuales simplemente es un pasaje de manos preacordado. Cuando un fondo común de inversión le vende su posición a otro fondo común de inversión o a un inversionista mayorista o lo que sea, y eso queda reflejado en el gráfico del volumen, nos arruina toda la perspectiva del promedio de las barras de volumen, la escala, todo, y ese volumen realmente no nos significa prácticamente nada. Si bien puede darse por alguna noticia en particular que después dispare el precio, muchas veces ocurre que simplemente queda una barra de volumen por un pasaje de manos y no nos afecta en nada el análisis técnico que estamos realizando. Así que tengan presente ese disclaimer, lo pueden notar accediendo a los gráficos de más corto plazo. Si ustedes ven una barra de volumen muy grande en un activo, lo primero que tienen que hacer es pasar una visión de hora o de 15 minutos o de media hora, lo que sea, y ver que no haya ocurrido todo en un solo minuto, ¿sí? En un solo lapso muy chiquito que sería un pasaje de manos, sino que realmente el volumen haya estado en otro rango de porcentaje, en otro rango de cantidad de transacciones durante toda la rueda o durante diferentes estadios, ¿sí? Eso implica que hubo una suba de volumen de diferentes partes interesadas del mercado. ¿Bien? Entonces, hecha ese disclaimer, si se fijan con el indicador este, podemos ver que esa barra de volumen se condice con este super velón. ¿Ven? Este velón de acá, esta vela verde, que ya les digo de cuánto es, para ser exactos. Esa vela verde fue de un 13%, más o menos, 12%. Esa vela verde del 12% se condice con el 7 veces el volumen promedio. Y como si fuera poco, porque el análisis técnico pareciera ser perfecto, se condice también con un breakout. Fíjense que teníamos una zona de resistencias de máximos anteriores e históricos que había testeado 1, 2, 3, 4, 5 veces y no había podido, dejando estas mechas.
hizo falta que entre un montón de volumen de partes interesadas del mercado y deje una vela del 10% para poder romper con esa zona de resistencia, ¿bien? Entonces esto es lo que nosotros denominamos un breakout. Un breakout es la ruptura de una zona de resistencias, una figura, lo que sea, un valor importante de resistencias del papel, convalidado por un volumen más que anormal, más que importante, ¿sí? Entonces esta es una señal muy buena, muy alcista. Si ustedes podían tomar una posición por esta zona más o menos, era más que interesante. Y si lo habían tomado más abajo, lo habían visto, no sé, cuando... habría que analizar cómo fue esa rueda realmente. Habría que entrar al minuto a minuto, a los 5 minutos, algo así, para ver si dio posibilidad del precio. Muchas veces cuando ocurre esto, el precio sube, baja nuevamente, testea esta zona y vuelve a salir. Si dio esa posibilidad, un precio de entrada en esa zona hubiera sido excelente. Fíjense que vendiendo al otro día sacaban un 20%. Y supónganse que entraban al final de la rueda, que es donde cerró, al día siguiente vendiendo podían sacar un 12%. ¿Okay? Entonces, realmente ese breakout era para hacer un trade súper corto y más que interesante. Nos estaba dando una señal al mercado de que algo estaba pasando con este activo. Fíjense que después de eso trata de consolidar un poco para ver si logra salir nuevamente alcista y realmente decide bajar y testear la nueva zona que ahora era un soporte, que antes fue resistencia, hace un throwback, lo testea y sale nuevamente alcista. Después lateraliza un rato, fíjense, con una pequeña pendiente alcista, pero es una lateralización, para lo que a nosotros nos interesa, es una lateralización. Y fíjense que el volumen va convalidando eso. Si bien tenemos alguna que otra barra de volumen interesante, que de hecho creo que se condice con esta baja, no, claro, acá fue que la plancharon. Fíjense que quiso tratar de buscar nuevos máximos, por eso esa barra de volumen. Quiso salir a tratar de buscar nuevos máximos y hubo uno o muchos vendedores que plancharon el precio dejando esta mecha y la tiraron para abajo. ¿Okay? Por eso es que tenemos todo ese volumen en ese día. Después hace varios intentos y de pronto acá tenemos nuestro nuevo breakout. Fíjense que tenemos otra zona de resistencias por acá. Se me corrió todo el gráfico. Disculpas. Ahí está. Tenemos una nueva zona por acá de máximos anteriores e históricos. Y fíjense que acá abre... ¿Dónde está? Esta, perfecto. Fíjense que al día siguiente esta vela de acá, esta pequeña chiquitita de acá, se condice con esta barra de volumen. Que si lo analizamos, como les dije antes, fijándonos en el indicador, fue de 158.000 papeles, siendo que tenía un promedio de 42.000 papeles, ¿ok? Entonces eso está casi un poco más de 3,5 veces el volumen promedio aproximadamente. ¿Ok? Entonces es un volumen más que interesante y nuevamente nos está revelando que hay algo que está pasando con el mercado. Para colmo estamos haciendo un breakout de zona de resistencia anterior y con gap de fuga, con un gap de fuga, porque en este caso es un gap que rompe esa zona de resistencias con un volumen que lo avala y una vela bastante verde, que acá se ve chiquita porque la escala que yo tengo es chiquita, pero no debe haber sido tan pequeña la vela. Vamos a ver. Fue de, un 3%, 2,8. Sí, fue medio chica. Pensé que era un poco más grande. Pero bueno, ven, ahí ya teníamos una señal más que interesante. Entonces podíamos tomar una posición acá, durante esta rueda, con un stop loss corto debajo de la zona de breakout por si, o sea, dejando el espacio para que haga un agujazo, como puede pasar por un throwback, pero a precio cierre por debajo de esta zona de resistencia que habíamos roto. Y eso ya te daba un trade excelente, que de hecho yo lo tomé. Yo operé esta parte de JMIN el año pasado. Esto fue en el mes 7, sí, por julio, algo así. Yo operé este breakout, recuerdo. Y a los 2-3 días, más o menos, por acá lo cerré. No cerré arriba de todo, pero había sido una locura, un trade muy, muy bueno. Déjenme recordar. Sí, había sido como un 20%. Había tomado una posición chica porque de vuelta este activo era bastante ilíquido. En ese momento todavía no estaba en el Merval, estaba en el panel general. Y realmente era un activo ilíquido. Entonces era para, si te interesan los breakouts, yo ya había analizado esta situación anterior y veía que venía en una tendencia alcista tratando de consolidar y acumulando papeles. Y de pronto este breakout era súper de libro y dije, esto se opera. Bien, entonces la importancia del volumen como convalida un breakout con gap, salida alcista y en 3 días podíamos sacar un 20%. Una ganancia astronómica. Ojalá pudiéramos anualizar un 20% por cada trade en 3 días, ¿no? Bueno, después de eso, obviamente, el papel retrocede. Fíjense que si extendemos esto prácticamente milimétrico, viene a buscar esta zona. Lo mismo que hizo antes. Fíjense que antes rompió,
trató de lateralizar un poco, corregir y después vino a hacer el throwback a testear esa zona de soporte. Acá hace lo mismo, retrocede un poco, trata de recuperar, de consolidar un poco, retrocede, busca la zona rota para volver a salir alcista, ¿bien? Y fíjense, vamos a ver el tercer y último ejemplo de este papel. Ay, voy a tener que borrar todo, qué lástima. A ver. Ok, vamos a tratar de dejarlo ahí a ver si se puede ver igual. El último ejemplo que queríamos ver es cuando acá realmente el volumen de JMIN cambia por completo y se convierte en un papel que pasa a ser del Merval debido a la suba de volumen. Fíjense que veníamos tradeando en este rango de volumen y de pronto acá pasamos a que todos los días se operaba por lo menos 5 o 6 veces el volumen promedio anterior, ¿sí? Eso habla de un cambio radical en el papel, ¿bien? En este caso, fíjense que esta primer gran barra de volumen que tenemos se condice con esta pequeña vela. Y acá en este caso todavía no estamos cerca de un breakout, o más o menos, a ver, déjenme trazar dos zonas importantes acá. La primera obviamente es el máximo histórico, eso no se discute, que es por acá. Y la segunda es esta pequeña zona de máximo anterior. Bien. Entonces esas son las dos zonas importantes que tenía este papel acá. Yo de vuelta lo volví a operar en esta zona, recuerdo. No agarré todo el movimiento alcista ni a palos, pero le saqué un 10 o 15%, recuerdo. Y fíjense que esta barra de volumen, estas dos barras de volumen que fue donde empezó a cambiar el volumen que tenía el papel, se condicen con el testeo de esta zona anterior, ¿ven? Con esta zona de resistencia. Entonces lo testea dos veces y ahí ya el volumen nos estaba anticipando que algo grosso se venía en el papel. Entonces era una señal para estar alerta. Después acá deja un doji medio feo, tipo sepultura, tratando de testear esta zona rota. Hizo un agujazo hacia arriba, no lo logró, cayó. Y el volumen seguía siendo súper alto. Realmente el papel parecía que había cambiado radicalmente. Al día siguiente esto empieza a romper con los máximos anteriores y el volumen sigue creciendo. El volumen sigue creciendo y el papel súper vertical. ¿Bien? Entonces bueno, acá cualquier trade que hubieran tomado obviamente hubiera salido positivo desde acá abajo hasta arriba, tenían un 50%, una locura. Si esperaban la ruptura del máximo anterior, le podían sacar un 40%, y si esperaban la ruptura del máximo histórico con su respectivo throwback, le podían sacar un 30%. Yo creo recordar que la tomé por acá, con la ruptura del máximo histórico, porque acá tenía dudas, sobre todo con esta vela que era medio fea. Lo tomé por acá y la vendí por acá, le saqué un 10 o un 15%, no llegué hasta arriba de todo, pero bueno, eran experiencias que les cuento de lo que fui operando, basándome en estas cosas que les estoy contando. Fíjense que ya a esta altura, con 6 videos de la serie de Bolsa desde cero, pueden tener un montón de trades excepcionales, solo entendiendo un poco lo que es zona de soporte, zona de resistencias, líneas de tendencia, canales e interpretación de precio y volumen. Solo con eso, solo con price action, ustedes pueden ser rentables en un montón de papeles. Entonces es importante comprender estos 6 videos. Realmente, si les quedan dudas con alguno de los conceptos, véanlo de vuelta. Y si aún así tienen dudas, pregúntenme. Saben que yo les contesto todo en los comentarios. Y si veo que es muy largo, trataré de hacer alguna mención o alguna revisión del video explicándolo más en detalle. Pero realmente estos 6 videos tienen un valor enorme. Y hay gente que comercializa cursos de manera bastante cara, estamos hablando del orden de entre los 2.000 y 10.000 pesos, en ese rango, gente que les vende estos cursos, tanto en modalidad online como presencial. Entonces no sé si hay mucha gente que por ahí no se da cuenta del valor que tiene todo esto que estoy explicando y lo rentable que uno puede ser siguiendo a rajatabla un sistema de trading basado en normas tan sencillas como el price action. ¿Okay? Así que bueno, creo que con eso cerramos un poco los ejemplos de señales de volumen. Vimos 3 casos en donde el volumen se condice con los breakouts. Bien, el volumen se condice con los breakouts y nos da trades muy claros con ganancias del orden entre el 10 y el 50%, en el mejor de los casos, con la última suba de JMIN. Este papel obviamente lo elegí yo de antemano, había visto 2, no había visto los 3 breakouts, había visto 2 y después el otro salió sobre la marcha, pero no pasa solo acá, no es que elegí un papel que tuve que buscar 3 días, ¿sí? Se me vino a la cabeza porque era el papel que había operado en estos 2 breakouts y recordaba que se condecía el volumen. En AUSO pasó muchísimas veces, lo operé como 6 o 7 veces en los últimos 2 años y se condecía muchísimo el volumen con los breakouts y ganancias del orden del 15 al 30% solo con este concepto sencillo. Y así pasa con un montón de papeles, Transener, Pampa, etcétera. Tanto papeles del panel general como papeles del Merval. Así que no menosprecien la importancia del volumen y cómo demuestra fortaleza o debilidad en los movimientos del mercado. Bien.
este video es importantísimo, así que por favor les pido a todos que se copen, dejen un me gusta, lo compartan en las redes, se lo recomienden a sus amigos. Están ganando un montón de valor y les va a permitir ser traders exitosos y muy rentables a largo plazo. Espero que lo disfruten, chicos. Nos vemos la próxima. Abrazo grande. Chau, chau.